Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza, hoy celebrando junto al pueblo nicaragüense los años de lucha desde la revolución sandinista que lograron la victoria final un 19 de julio de 1979 y que hoy resiste nuevamente la permanente agresión de los intereses imperiales que quieren hacerse también de Centroamérica. La lucha centroamericana también es nuestra lucha y para hablar de ello, hoy he querido invitar para hablar de este tema y otros temas porque estamos haciendo un análisis de cómo los pueblos le dicen al imperialismo: afuera puedes decir lo que tú quieras, pero respeta mi bandera, respeta mi territorio, respeta mi historia, respeta mi identidad territorial, mi integridad territorial, respétame, respeta mi comunidad. Para eso vamos a invitar, o estamos invitando a la doctora Isalib Mateos. Bienvenida, Isalib, a tu programa En la Balanza, psicóloga social, forma parte del grupo de psicólogos por el socialismo, que además han hecho unos aportes muy importantes en relación a cómo son las operaciones psicológicas dentro de la guerra multifactorial, de la guerra multiforme. También directora de la Universidad Nacional Abierta. Bienvenida, Isalib. Aquí teníamos en el video a una juventud sandinista nicaragüense diciendo y levantando la bandera rojinegra, que es la bandera original del Frente Sandinista de Liberación Nacional, además la bandera de César Augusto Sandino, en contra de la ofensiva permanente de Estados Unidos en Centroamérica y en nuestra América en general. Y de esa la canción algo muy importante. Sandino, el general Sandino era muy claro y era: la soberanía no se discute, la soberanía se defiende. Es un concepto que no se discute, solamente nos queda a nosotros defenderlo. Bienvenida, Isalib, en esta celebración de la lucha del pueblo sandinista y de otros pueblos que hoy vamos a seguir conversando sobre ello. Gracias por la invitación, Olga. En efecto, lo que estamos viviendo a nivel mundial es un momento interesante, por decirlo menos, del reacomodo de las diferentes relaciones de fuerza en el mundo. Y es un momento muy complejo. El problema cuando los momentos son así de complejos, en los que hay que considerar muchos elementos para poder interpretar una realidad, es que nosotros tenemos prácticamente 100 años de dominación cultural, acostumbrados a que todo es blanco o negro, como los medios nos los fueron imponiendo, el bueno y el malo de las películas, el bonito y el feo. Entonces estamos acostumbrados culturalmente, desde la visión occidental, a un pensamiento muy simple, con una lógica muy sencilla, ¿no? A pesar de que Edgar Morin habló mucho sobre el pensamiento complejo a finales de la década de los 80, todavía hoy en día lo que predomina por influencia de los medios de comunicación es la simpleza en los mensajes. Y bueno, por supuesto, esa es como que la lógica dominante. Interpretar todo lo que está sucediendo amerita romper con esa lógica de lo bueno o lo malo, lo bonito o lo bello, de lo polarizado, para comprender y entender otro conjunto de elementos. Y eso también requiere manejar mucha información. Así es. Entonces, claro, estamos en un sistema, recordemos que la dominación cultural, desde los centros hegemónicos, ha llegado a tal punto que la vieja Europa, los jóvenes de la vieja Europa, también participan de esa lógica de la simpleza, de la rapidez, de la inmediatez, de ese pensamiento tan sencillo o tan simple como que las cosas son buenas o malas. Producto de esa hegemonía que podemos identificar que salió de los Estados Unidos de Norteamérica, pero que ciertamente tiene que ver con toda una lógica ideológica de ese mundo blanco anglosajón. Yo quería, me hiciste pensar en algo muy importante para informar y para conversar. Primero, hacer un análisis, como estábamos hablando del caso particular de Nicaragua, hacer un análisis en línea de tiempo de lo que pasó en Nicaragua, para que identifiquemos algunos elementos que tú estás señalando, el tema de la complejidad de las luchas históricas, ¿no?
En el caso de Nicaragua, llegan al poder, la revolución, la ofensiva final es el 19 de julio de 1979, llega el Frente Sandinista a ocupar el poder, derrocan a Anastasio Somoza, que además además de un dictador, era un hombre que estaba totalmente entregado a los intereses norteamericanos, y cambian las estructuras de poder, es decir, asumen el gobierno, se cambia la constitución, de hecho el poder electoral se constituye luego en Nicaragua, es el primer poder electoral de toda América, como poder electoral del pensamiento bolivariano. Y en ese momento, incluso las Fuerzas Armadas Nacionales que servían a las Américas, a lo que llamaban las Américas, la Escuela de las Américas, ¿ok?, es sustituida por el Frente Popular de Liberación, por el Frente Sandinista de Liberación. Entonces las estructuras cambian, pero inmediatamente empieza la guerra económica, empiezan los ataques a los centros de distribución de alimentos en Nicaragua, empieza el ataque a la moneda. O sea, todo el esquema de guerra económica. La guerra no solo económica, sino también la contra, la Exactamente. armada, ¿no? O sea, ahí intervino, por supuesto, el financiamiento a la contra, a los sectores que salieron de las Fuerzas Armadas, que estaban al servicio de este Estado opresor, del Estado de Somoza, que eran somocistas, con apoyo norteamericano y apoyo de otros intereses extranjeros, empezaron a atacar, bombardear sitios de distribución, etcétera. Toda esta situación que llevó una hiperinflación brutal en Nicaragua, que venía acompañada de una guerra comunicacional en ese momento. Estamos hablando de la década de los 80, entre los 85 y 90, que fue cuando se agudizó. Y termina finalmente yendo a un proceso electoral con muchísima presión norteamericana para cambiar el gobierno. Claro, hubo elecciones, pero allí estamos hablando de una situación que ya en el 91, con todo este esquema de guerra económica, igual que nosotros, el mismo esquema, golpe a la moneda, hiperinflación, desaparición de los alimentos, desabastecimiento, Ataques armados. exactamente el mismo paquete que en Chile, el mismo paquete que en Venezuela. Y pierden, obviamente, las elecciones porque la gente no quería vivir. Empiezan los ataques a la luz eléctrica. De hecho, en Nicaragua siempre había problemas con la luz eléctrica, pero en aquel tiempo eran apagones constantes, permanentes, por la situación del bombardeo y también estaban bloqueados y tenían un problema de hiperinflación. Pierden las elecciones con Violeta Chamorro en el 91. Pasa el tiempo, se reinstala con fuerza el sistema capitalista en Nicaragua, siguen las luchas del pueblo, pero ya a nivel electoral, hasta vencer en el 2006 con Daniel Ortega, superando una campaña de guerra sucia, permanente. De hecho, se montaron observatorios de medios de la Universidad Nacional de Managua para analizar esa situación. Y la guerra psicológica era hacerle recordar a la gente lo que había vivido con el Frente Sandinista antes del 91, antes de Violeta Chamorro, el tema de la hiperinflación, las noches, le llamaban noches oscuras, porque eran noches sin electricidad. O sea, le llamaban así, o sea, tenían un concepto. Todo ese trabajo psicológico llevó a que el Frente, en la última elección, 2006, utilizara estrategias de marketing, de mercadeo electoral. Desaparecieron el color rojo y negro, porque la campaña sucia, el rojo y negro, hacía que la gente recordara el tiempo de la guerra. Pues cuando gana finalmente Daniel Ortega las elecciones, ese mismo día que estuvo prohibido toda la campaña, el rojo y el negro, la gente salió con su bandera roja y negra digamos, a las rotondas más importantes, sobre todo la rotonda principal en Managua, a celebrar el triunfo de la revolución. Pero ese trabajo que se hizo de usar una canción con un jingle de los Beatles en la campaña electoral, que no recordaba, digamos que el cancionero popular de la revolución, que fue muy rico, incluso hasta desde el punto de vista teológico, la canción nicaragüense de la misa campesina fue extraordinaria y marcó procesos importantes en toda nuestra América. Pues ese dejar de lado y pasar al uso de colores suaves, colores tenues, colores pasteles, jingle de los Beatles, no le hizo ganar ni un voto más. O sea, ganaron, pero con la trayectoria electoral de votos de siempre, pero los llevó a un periodo en el que no se habló de la lucha del Frente Sandinista.
salvo en días importantes como el 19 de julio o en el natalicio de Sandino. Pero el resto, los medios de comunicación, incluso la comunicación del frente, era una comunicación muy ligera, muy light, de la simpleza, de lo inmediato, de resolver lo cotidiano, pero lo inmediato. Pero no había una construcción de la identidad histórica de esas luchas del pueblo nicaragüense hasta que llegaron las guarimbas. Y se dieron cuenta que habían perdido espacios de comunicación y espacios de análisis del proyecto histórico. Y ahora nuevamente retoman el proyecto histórico y vemos esta canción como parte de esa retoma del proyecto histórico. Sí, mira, la lucha del pueblo nicaragüense es una lucha heroica, porque estamos hablando de un paisito en el que tenían un dictador que era el capataz de los verdaderos dueños de ese país, que eran los gringos, ¿no? O sea, Anastasio Somoza representaba, era el capataz, el que cuidaba los intereses. O sea, no era que él estaba entregado a los intereses, que él era empleado de esos intereses, pues, ¿no? La lucha de ese pueblo ha sido heroica. El revés que significó los 6, 7 años de la Chamorro, le costó al pueblo parte de sus conquistas, porque a pesar de haber estado sometido a todo lo que fueron la guerra de los contras, que no hay que, o sea, pero cuando pierde Daniel Ortega las elecciones, oye, ellos ya tenían 30 años en guerra, no menos. 30 años en guerra con paramilitares, los contras, entrando, atacando poblaciones completas, destrozando lo poco que iban construyendo. Entonces, bueno, también había un agotamiento allí, ¿no? El problema es que el pensamiento hegemónico parte del principio que la gente, que con la gente se puede jugar. O sea, hay un desprecio hacia el ser humano importante. O sea, todo el que no soy yo no es nadie. Entonces, claro, ese triunfo de Chamorro, que se vendió como la esperanza y la posibilidad, significó un retroceso en términos de las conquistas, las pocas conquistas que se habían logrado, pero que eran sólidas, pues, ¿no? Esa dignidad del pueblo, ese derecho del sentirte ciudadano, el sentirte parte de un país, eso, bueno, se desaparece, pues, ¿no? Y obviamente una de las dificultades que tenemos muchas veces de entender y es uno de los retos que tenemos como revolución, como izquierda, como personas que creemos en la humanidad, es romper con esa lógica de la simpleza. ¿Mm? En este momento, cuando se utilizan los memes, cuando se utiliza el Twitter con 200, ya lo subieron a 280 caracteres, o sea, en este momento de la rapidez de la información, atenta contra contra la posibilidad de que la gente asuma conscientemente información, ¿no? Por eso todas esas guerras, todos esos planteamientos, tú los ves a lo largo de la historia, son los mismos guiones, pues, ¿no? Así. El fake news no es nada nuevo, la guerra psicológica o las operaciones se han conocido a lo largo de la historia. Pues. Lo que pasa es que antes repartían volanticos, claro, o lanzaban los volantes por avión y para que las poblaciones se sintieran amedrentadas, pero la realidad es que ahorita con la tecnología ha resultado como más sencillo conducir esos movimientos de opinión. Y ahí lo que uno siempre tiene que reflexionar es tener uno conciencia de hacia dónde te están dirigiendo en esas opiniones, ¿no? Uno de los elementos más importantes es que, bueno, hay que estar muy bien informado, y uno de los planteamientos. ¿Qué pasó con los compañeros de Nicaragua? Bueno, el grupo que se vio afectado es, sinceramente, el mismo grupo que se vio afectado aquí, pues, ¿no? Sectores medios altos, que no tienen conciencia histórica, no tienen mayor
arraigo y bueno, de las personas que viven de la moda, de la apariencia, del selfie, es a quienes más ocupa eso. Sin negar que en efecto, bueno, no todo lo que ha hecho el gobierno ha habido sus errores, pero no son los errores que justifican ese tipo de acciones. Claro. Entonces, vemos, como lo estamos viendo aquí en Venezuela, como tenemos rato ya viviéndolo aquí en Venezuela, como ahorita lo están viviendo en Cuba, como lo vivieron en un momento determinado en Bolivia, como se vive en Argentina, vemos que existe mensajes muy bien estructurados dentro de esa lógica del marketing, del mercadeo, de la publicidad y el mercadeo, que es la que nos hace comprar un determinado tipo de jabón, un determinado tipo de champú. O sea, la gente pensar un poquito, pues, porque yo compro un determinado champú, porque yo compro una determinada marca de jabón, porque esa es la técnica. Inducir a las personas a hacer cosas y a consumir cosas. Así como consumimos champú, jabón, cereales, arroz, margarina, pantalones, camisas, así como consumimos eso, también nos inducen a consumir ideas. Además, ideas que llegan a terminar de ser casi que dogmas de fe. Creencias que no se reducen con las pruebas de realidad. O sea, es malo y esto es malo y es malo y es malo y es malo porque es esa estrategia de la publicidad y el mercadeo que te induce y te instala esa percepción de la situación. Entonces, claro, en Nicaragua no iban a tener mucho éxito, igual que en muchos de nuestros países, porque la historia de liberación del pueblo nicaragüense es una historia heroica. Así. Y los avances que ha tenido el pueblo, y ese no es un pueblo ignorante, ese es un pueblo que está educado, que está formado, que sabe leer y escribir. Bueno, gracias a la Revolución Gracias a la Sandinista. Revolución Sandinista, claro. Precisamente. Por eso el énfasis tan importante que hay que hacer en el tema educativo. Así es. Es fundamental, porque solo manejando información en términos adecuados, con una capacidad crítica, con una capacidad de análisis que te lo da el sistema educativo, es que tú puedes, de alguna manera, no ser un autómata que no se logra con la vacuna, que no es el problema de la vacuna. O sea, la vacuna no es que te va a volver un autómata, ya los medios de comunicación te vuelven autómata. Así es. ¿No? Entonces, de alguna manera el pueblo sandinista tiene esa fuerza moral, ese antecedente, esa conciencia, que bueno, que ha sido mucho más trabajada en términos educativos que bueno, que incluso que aquí mismo, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte y salir, pero me interesa mucho este tema y seguir conversando en el próximo segmento porque me preocupa que entendamos que debemos afianzar la complejidad en el pensamiento político nuestro para que no nos ocurra situaciones como las que han vivido otros compañeros y nosotros mismos que lo hemos vivido en alguna época, que abandonamos la complejidad del pensamiento y el debate para volvernos un poco más sencillos, más simples y caer a todos de buena manera. Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Isalín Mateos en el próximo segmento. Continuamos en la balanza con nuestra invitada de hoy, la doctora Isalín Mateos, analizando los procesos de lucha en América Latina. ¿Por qué yo insisto tanto en hacer programas de este tipo? Porque para mí la identidad histórica es fundamental para que nosotros preservemos el proyecto histórico de la patria grande, o sea, el proyecto histórico que tenemos puntos en común, no solamente el proyecto de Bolívar, que además lo asumió César Augusto Sandino en Nicaragua, el proyecto de Martí, el proyecto de tantos héroes y heroínas dentro de nuestra América que están luchando por mantener la identidad. Entonces mi preocupación y mi querer avanzar en este tema es consolidar claramente la idea de que nosotros no podemos nunca llegar a un discurso simple, a un debate que no sea de ideas,
que sea argumentado, con mucho conocimiento, con mucha formación y con mucha crítica también, para poder avanzar. Nosotros tenemos una historia de agresión permanente en todos estos procesos de utopía, como fue la utopía sandinista, y sigue siendo la utopía sandinista, la utopía nicaragüense, la utopía cubana, la utopía bolivariana, y estamos siendo asediados. Pero la manera de defendernos, de lograr una resistencia eficaz, estando bien arraigados al proyecto original, a lo que somos, a nuestra cultura, a nuestras ideas originales, a nuestros líderes originales, al pensamiento de los que precedieron a nuestros jóvenes. O sea, que la juventud nuestra tenga claro que ese es el camino. El camino no es el de la propaganda, no es solamente el del uso de las redes sociales y la información rápida, sino el de la información con argumento, con debate. Y Salif, continuamos haciendo el análisis. Hay un videíto porque queremos irnos a Cuba. Hablamos ya de la situación de Nicaragua, que compartiendo además la celebración del festejo de la Revolución Sandinista, pero vámonos un momento a Cuba, porque Cuba acaba de ser asediada nuevamente. El bloqueo es permanente, el asedio es permanente, pero digamos que esta lógica de utilizar grupos internos para crear un caos arrancó nuevamente dentro de Cuba. Y yo quisiera que me trajeran un video musical, porque además nuestros pueblos se expresan muchísimo a través de la música, a través del arte, de la cultura. Y Cuba también ha respondido a través de la cultura a todos estos ataques de Estados Unidos recientes al pueblo de Cuba. Vamos a un video para animar un poco esta conversación y continuamos con Isalí. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros nos dejemos Y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana pa' Santiago, defiende lo tuyo, cubano. que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. No, 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 no. ¿Qué me importa si comentas? De donde vengo yo, estamos listos para la contienda. Aguanta, Ibero, dime tú, pa' que tú inventas. Con mi pueblo guarachando, yo vine aquí pa' cantar. Toda Cuba está esperando que yo la ponga a gozar. Aquí nadie tiene miedo, tú conmigo no te metas. ¡Hey! Oye, eso que con mi alegría te molesta. Porque tú me conoces bien en todas mis facetas. Que no tenemos miedo, sal de ahí, no abra esa gaveta.
62 años de la lucha del pueblo cubano frente a los ataques del imperialismo. Luego de la victoria hace 62 años comenzó inmediatamente el bloqueo y diferentes modos de agresión también contra la República Hermana de Cuba. Todo porque querían dignificar la vida del cubano, rescatar al pueblo de la opresión en que se encontraba sometido y lograr una verdadera libertad y una verdadera democracia. Sobre todo para aquellos que dicen que en Cuba no hay democracia. Democracia es el estado de mayor felicidad para el pueblo. Un país que no garantice la mayor felicidad para el pueblo, es decir, que garantice la salud, que garantice la educación, que garantice la alimentación, que garantice la dignidad, la cultura, no es una democracia. O sea, el que no logre eso no es una democracia. Cuba lo ha logrado en estos 62 años a pesar del bloqueo criminal al que ha sido sometido y recientemente pues toda esta campaña de patria y vida, y le responde el pueblo cubano: no señor, patria y muerte por la vida, porque no se metan. Con mi patria se respeta, mi soberanía se respeta, mi soberanía se defiende, y sí señor, es patria o muerte, porque yo doy la vida por mi historia, doy la vida por mi país, por mi región, por mi dignidad. Entonces, esta es la respuesta del pueblo cubano: no te metas. Con mi bandera, no te metas. Sí, mira, a mí me llama la atención, uno puede pensar que es la torpeza del prepotente. Del arrogante. Del arrogante, ¿no? Lanzarse una campaña así como la que se lanzaron en este momento, bueno, geopolíticamente puede tener cualquier cantidad de explicaciones, desde tapar lo que pasó en Haití, que se les escapó de las manos, entre comillas, hasta otras circunstancias, ¿no? Pero el pueblo cubano es un pueblo que tiene 62 años resistiendo. Resistiendo significa el que han pasado por periodos como el periodo especial en que lo que tenía el pueblo cubano para comer era, como dicen ellos, chícharo con arroz, o sea, frijoles y arroz, ¿no? Porque hay una realidad, y es que es una isla que no tiene los recursos como los que podemos tener nosotros en términos de tierra, para cultivo y todo lo demás, y estaban completamente bloqueados como ahora, que arreciaron el bloqueo. Así es. Lo arreciaron tanto que todo lo que se recibía de remesa se dejó de recibir. Así es. Todo lo que se trabajaba y se utilizaba en el intercambio comercial con dólares, se lo trancaron. O sea que los cubanos tienen, como país, tienen unos dólares bloqueados, así como nosotros tenemos nuestro dinero bloqueado y nuestro oro bloqueado en Inglaterra, pues, ¿no? Y en las cuentas del Citigroup y en las cuentas del banco holandés. O sea, entonces, están llevando al extremo el proceso de bloqueo para generar una asfixia, pensando que el pueblo se va a rebelar contra el gobierno de Díaz-Canel. Pero resulta que la democracia que hay en Cuba es una verdadera democracia, porque es una democracia de base. Así es. O sea, los compañeros que están, así como en este momento se acaba de postular por el PSUV a los candidatos para las legislaturas estadales y municipales, en Cuba se postulan desde las bases los candidatos. Y son desde no solo el partido, sino también desde la organización comunitaria que se hace ese proceso. Entonces allí sí hay un nivel de democracia en la que no es un lobby, no son unos señores con dinero que le financian una campaña de mercadeo, publicidad o marketing, como lo llaman ahora, a un líder comunitario, sino que es la misma base, el mismo pueblo, el que elige a quien va a ser su voz en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Popular. Entonces, esa es una democracia, y por eso esa democracia puede dar respuesta a las necesidades del pueblo, a diferencia de las democracias representativas que dan respuesta a quienes pagan la campaña.
Así de sencillo, pues, ¿no? Eso es difícil de entender. Esas son las contradicciones del modelo Es capitalista que impone una democracia representativa de Exactamente. corte electoralista y de mercadeo a una real democracia efectiva, eficaz, de decisión del pueblo. Y que nos venden la idea que nos hace pensar que democracia es nada más poder tener 10 personas, aunque sean igualitos, igual que los productos de, por ejemplo, de limpieza o alimentación. Todos los produce la misma Halliburton, tienen nombres distintos, pero yo me siento con la libertad de elegir uno de esos 10. Yo voy a recordar aquí, el eurodiputado Manuel Pineda el otro día decía algo en modo jocoso, pero lo decía muy bien. Creo que se estaba refiriendo al compañero Eduardo Galeano en una reflexión de él, que el problema es que en esas democracias representativas no podemos elegir realmente, porque te dicen, te vamos a cocinar. Ahora, tú eliges si es en salsa de tomate o es en salsa de... ¿A fuego lento o a fuego rápido? A fuego lento o a fuego rápido, pues te vamos a cocinar. Entonces no puedo elegir que no me cocinen. Claro. Que ese es el fondo de la revolución sandinista, el fondo de la revolución cubana, el fondo de la revolución bolivariana, que ya va un momento, yo no quiero que me cocinen. O sea, no me pongas a elegir entre tomate o mayonesa. No me interesa. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero tener mi historia. No quiero que me pongas a disfrazar una elección que es mentira, que al final yo no estoy tomando decisiones en ese sentido. Otros están decidiendo por mí. Claro, pero el asunto de tener claro eso pasa por información y por reflexión, por discusión, por debate y por análisis crítico. Así es. Porque estamos hablando de un siglo en el que nos han introducido la idea de que libertad es eso. Libertad es poder tener la última tecnología, libertad es poder comunicarme con ser ciudadano del mundo y poder colgar cualquier cosa en las redes. Y ese es el concepto con el que tenemos que trabajar para que la gente entienda que libertad es una cosa completamente distinta, es desarrollarse, es el desarrollo personal, es la posibilidad de en lo personal sacar todas tus potencialidades, pero no en lo individual, sino en lo colectivo, en la sociedad, porque no hay nada más social que el ser humano. Es que la verdadera libertad es la libertad del ser. El tener solamente te amarra, te pone obstáculos, te pone limitaciones. Te ata. Exactamente. Sí. Nosotros, Iseli, tenemos que irnos ahorita a un corte, nos están llamando el corte. Este programa, por supuesto, para todos los que nos ven es en vivo. La idea del análisis es trabajar conceptos, trabajar información. Yo antes de irme al corte, yo quisiera hacer un análisis breve, que lo dejamos para conversarlo en el próximo segmento. Y es que para mí, en lo personal, yo que tengo una trayectoria en el tema electoral bastante larga, de estudios y de experiencia, para mí una elección va a ser realmente democrática cuando yo pueda no esconder mi voto, cuando mi voto no sea secreto, cuando yo diga yo me hago responsable de haber escogido Isalí como representante de mi comunidad, me hago responsable, yo también asumo la responsabilidad de lo que ella haga. O sea, cuando lleguemos a ese momento, tendremos una verdadera democracia. La democracia del voto universal, directo y secreto no es necesariamente una democracia. Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Isalí Mateo. Continuamos en La Balanza con nuestra invitada, la doctora Isalí Mateo, psicólogo social, que nos acompaña hoy para analizar la situación reciente en nuestra América de este juego de ajedrez que nos han puesto recientemente, en el que se intenta, como tú bien lo dijiste en el segmento pasado, crear conflictos en algunas regiones para tapar otras situaciones que están ocurriendo. Y tú mencionaste la situación de Haití. Un problema que si observamos todos los procesos, ha estado presente en cada uno de ellos. En Haití, un grupo mercenario asesina al presidente, comete un magnicidio, pero este grupo de mercenarios llamados contras, en Nicaragua, que
estuvieron participando y intentaron un magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Están todos trabajando en una misma línea, que es derrocar gobiernos a través de grupos paramilitares, grupos, en el caso de Venezuela recientemente también el grupo de las bandas criminales La Cota 905, o sea, no me fallaron los mercenarios, voy a utilizar paramilitares locales, ¿no? Vamos a analizar ese tema, pero antes de entrar, para que lo analices tú completo, vamos a ver un video de la periodista Ina Ifagenova, que hace un resumen bien interesante de lo que ocurrió en Haití. Con una pobreza que afecta a más de la mitad de la población, una pandemia para la que aún no llegan las vacunas y ni se sabe si llegarán, unas infraestructuras maltrechas tras varias catástrofes naturales, unas instituciones políticas debilitadas y deslegitimadas tras años de conflicto y corrupción, y unas organizaciones criminales violentas que hace tiempo que le ganaron terreno al Estado, pareciera no haber manera humana de empeorar la situación de Haití, hasta que asesinaron a su presidente. Sería tentador afirmar que lo sucedido aboca a los haitianos a una crisis sin precedentes, pero si algo abunda en esta república caribeña son precisamente los precedentes en este tipo de situaciones. En este video les contaremos todo lo que se sabe y lo que aún está por aclarar del ataque mortal a Jovenel Moïse, de la participación de mercenarios colombianos y estadounidenses en el magnicidio y del contexto sociopolítico en el que ha ocurrido, incluyendo todas las especulaciones que van naciendo a la sombra de la incertidumbre. Ahí les va. El pasado 7 de julio, una treintena de hombres armados accedieron al interior de la residencia del presidente haitiano y le acribillaron con 12 disparos desde 2 armas diferentes. Su mujer también resultó herida en el ataque, pero tras pasar por el hospital parece estar recuperándose favorablemente. Tras un fuerte despliegue policial y ciudadano, la mayoría de los asaltantes fueron detenidos, aunque algunos, eso sí, lograron fugarse, y a partir de ahí nos empezamos a enterar de detalles bien interesantes. Primero, que el comando de matones estaba integrado por 26 mercenarios colombianos y otros 2 de origen estadounidense. Segundo, que según ellos no iban con intención de asesinarlo, sino para obtener de él una carta de renuncia. Para forzarlo a firmar, le habrían sometido incluso a torturas y hasta le habrían partido un brazo y un pie, pero ante la férrea negativa del presidente, habrían terminado matándolo. Según pasaban las horas, seguían saliendo a la luz informaciones que no es que ayudasen demasiado a confirmar la versión de que lo querían capturar vivo. Por ejemplo, se informó que el Servicio de Seguridad del presidente al parecer no efectuó ningún disparo como respuesta a la invasión, lo que alentó las sospechas de una colaboración previamente pactada. Es más, se inició una investigación contra el jefe de ese servicio de seguridad porque en los días previos al asesinato coincidentemente realizó algunos viajes a Colombia. De los mercenarios colombianos apresados en Haití también han trascendido algunos datos curiosos que merecen que nos detengamos a comentar. Uno de ellos se llama Manuel Alberto Grosso Guarín y resulta que es ni más ni menos que el primo carnal de Rafael Guarín, consejero del presidente Iván Duque para asuntos de seguridad nacional. Por supuesto que el primo funcionario se apresuró a declarar en un comunicado que no conoce al detenido y que no lo ha visto en toda su vida, a pesar de que se trata del hijo de uno de los hermanos de su padre. Otro de los colombianos capturados se llama Francisco Eladio Uribe y está procesado por las autoridades militares de su país como autor de una presunta ejecución extrajudicial en 2008 en el marco de la práctica de los famosos falsos positivos, al que ya le hemos dedicado varios videos en este canal. Con semejante equipo, uno se pregunta ¿para qué necesitaban además a 2 estadounidenses de origen haitiano ahí? Pues ¿para qué sino para traducir? Al menos esto es lo que declararon los 2 norteamericanos arrestados como parte del comando, que ellos iban tan solo de intérpretes para el escuadrón de latinos y que siempre creyeron que el plan era detener al presidente en cumplimiento de una supuesta orden judicial, pero no matarlo. Y de verdad, ¿a quién se le iba a ocurrir semejante cosa? Imaginen los pobres en qué lío tan grande están ahora, tan solo por subirse de noche a unas camionetas con todos esos exmilitares colombianos armados con fusiles y ametralladoras sin tener ni idea de lo que iba a pasar. Para evitar confusiones de este tipo, les recomendamos a ellos y a todos los mercenarios de buena fe
que la próxima vez que les paguen por unirse a un grupo armado dispuesto a visitar la casa de un presidente de madrugada, exijan que les detallen bien cuál es el plan y todo por escrito a poder ser. No vaya a ser que luego ocurra un magnicidio y se vean atrapados en un lío judicial sin merecerlo. Por cierto, uno de esos traductores norteamericanos, Joseph Vincent, había trabajado como agente de seguridad para un par de magnates haitianos. Y este no es un detalle menor. A uno de esos poderosos empresarios se le conoce por su vinculación con 2 golpes de Estado en Haití y el otro fue señalado directamente por Moïse hace meses como parte de un grupo de oligarcas que querría matarle. Como podemos ver en este video, además que me encanta el sarcasmo de esta periodista, es muy aguda, es muy fina a la hora de analizar que hace este resumen casi jocoso de una situación trágica como la de Haití, pero en el que dice, bueno, ya va, nos tienen engañados, o sea, ¿cómo es esto de que los mercenarios vinieron y pobrecitos no les avisaron que el plan no era matar al presidente, sino solamente secuestrar? Es que ya solo secuestrarlo es ilegal, viola el derecho internacional. O sea, ¿cómo analizamos esta situación en la que un pueblo tan oprimido como el pueblo haitiano, que tiene dentro de su país cerca de 11 millones de habitantes, la mayoría no están registrados civilmente, tiene una debilidad grande el registro civil, obviamente el registro electoral, es absurdo hablar de elecciones en Haití, pero ahí no se meten con la democracia, y es un pueblo que ha estado históricamente sometido al olvido y que no produce nada. ¿Cómo es que hay magnates en Haití si es un pueblo que lamentablemente, producto de la opresión, no están produciendo nada? Bueno, lo primero que hay que entender es que este no es un problema de Haití o un problema de Nicaragua o un problema de Venezuela. Lo primero que hay que entender es que es un problema mundial. Así es. Haití juega un papel dentro de lo que es la geopolítica mundial. Es una locación estratégica para múltiples fines, desde base de operación militar hasta narcotráfico, que es ahorita... Esa es la explicación de por qué hay magnates. Por eso hay magnates, claro. El narcotráfico es ahorita, si no el primero, el segundo o tercer área de comercio y de producción que genera mayor concentración de capital. Pues. Entonces, no estamos hablando de cualquier tontería. Mira, nosotros ahorita en el mundo estamos viviendo, como decía, un momento muy particular, porque se está reconfigurando las relaciones de fuerza, entiéndase relaciones de poder, entre los diferentes países, y los diferentes, se llaman bloques, pues, ¿no? Los diferentes bloques. Nosotros nos adelantamos cuando el comandante empujó fuertemente. Se dice que Venezuela se adelantó porque fuimos los primeros que nos opusimos al paquete neoliberal, al paquetazo, con las protestas del 89, pero independientemente de quién haya sido el primero, lo que es cierto es que los pueblos estamos despertando. Y los pueblos estamos despertando a una conciencia que va más allá de lo que históricamente nos han querido imponer. Ese pensamiento simple. Y estamos entendiendo esa diversidad y esa complejidad, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que se está redefiniendo las relaciones entre los diferentes países del mundo. Y bueno, tenemos a quienes toda la vida se han creído dueños del mundo, creyeron que habían llegado ya al fin de la historia y eran los dueños del mundo, pataleando por mantener su control y su hegemonía, con las contradicciones propias, tanto en lo interno como en lo externo, que se generan en ese momento. Entonces, es un momento realmente muy particular de la historia, es un momento muy difícil. Además, la pandemia nos trae otras características y otras situaciones que nos afectan en términos sociales, económicos, pero también personales. Y ahí sería interesante rescatar en la gente lo importante que un momento de crisis nos permite en términos de compartir todas esas dudas, todos esos temores
y sobre todo informarnos de un poco lo que está pasando, porque es lo que nos permitiría mantener un pequeño control sobre lo que significaría hacia dónde queremos ir. Eso es un elemento que es fundamental tomar en cuenta en este momento. Fíjate que estábamos hablando de la situación de Haití, el uso de mercenarios, que además está prohibido por el derecho internacional. Cualquier empresa privada de seguridad militar internacional está imposibilitada por el derecho internacional para actuar en otro país. O sea, tú puedes tener en tu país empresas de seguridad privada si te da la gana de naturaleza militar, pero no puedes imponerlo, no puedes utilizarla para acciones militares en otro país. Pero se ha estado recrudeciendo en América Latina el tema del mercenariado. Incluso recientemente Evo Morales había denunciado que también había un grupo de mercenarios que estaba contratado para actuar en el golpe de Estado de Bolivia. O sea, estamos ante una situación de una industria de la guerra financiada, porque lo que hay detrás de todo esto es el narcotráfico, donde Colombia, el narcoestado colombiano es, digamos que, un operador importante, y que en este caso Haití resultó ser víctima de estas situaciones internas de estos carteles que están vinculadas o sea, es lo que uno supone. ¿Ok? No tenemos las pruebas, pero es que uno supone por el modo en que actúan, por el uso de mercenarios, por las vinculaciones que tienen con el gobierno de Colombia, por la situación que vimos en Venezuela del mercenariado, por las denuncias que hay de Evo Morales, porque Haití tiene económicamente no tiene cómo explicar que se está en magnate, sino a menos que haya una situación de complicidad de la oligarquía haitiana con sectores de esta industria internacional de la guerra y del narcotráfico. Es la única explicación, porque queremos aclarar algo. O sea, en caso del presidente de Haití asesinado, estamos hablando de un hombre, como lo fue Noriega en Panamá, un hombre que es de estos grupos, un hombre de las oligarquías, solamente que llegó un momento en que se hizo incómodo entre ellos. Mira, hay dos cosas que dijiste que son fundamentales. El problema de las acciones ilegales. No solo es ilegal el utilizar mercenarios, la comercialización de la guerra, es ilegal el bloqueo. Así es. Es ilegal la retención de los recursos de los estados. Así es. O sea, estamos viendo que toda la forma de relacionarnos está siendo violada por quienes la crearon. Así es. Así como la democracia le servía como justificación en la década del 70 y del 80 a los intereses del hegemón, del que controla, que son esos grupos de poder económico desde los Estados Unidos, esas democracias le servían, esa alternancia de lo mismo le funcionaba. En este momento esas democracias ya no les sirven. Y tan es así que vemos cosas como la de Perú. Más de mes y medio después es que se les ocurre decir, sí, bueno, este señor es el que ganó. Sí, no había más. No había, no, o sea, no había, ¿Cómo más que no había cómo taparlo, sabrá Dios qué juegos de fuerza, qué correlaciones se organizaron. Lo que sí es importante es que estamos en un momento que genera mucha angustia, que genera mucha desazón, incertidumbre, bueno, pero que es el momento histórico que nos tocó y que es importante hacerle frente a este momento a partir de manejar información cierta, a partir del análisis, de la discusión, del debate y de algo que es fundamental, del proyecto. Así es. Nosotros tenemos un proyecto. Nosotros tenemos el proyecto de la patria grande, nosotros tenemos el proyecto bolivariano, el proyecto chavista. Así es. Que es una forma de relacionarnos, de vernos, de amarnos, de completamente distinto a lo que hay hasta ahora. Y bueno, y ese es el camino, y por ahí tenemos que ir en una circunstancia como la que estamos viviendo, en la que al pueblo haitiano, a nuestros hermanos haitianos, los tienen en una forma de sometimiento de tal magnitud que al sol de hoy los niveles de analfabetismo, de desatención,
de pobreza extrema en las Estamos que lo hablando de tienen, más de 85% de pobreza no es ninguna extrema. tontería, pues, ¿no? Y estamos hablando de que en Haití solamente el 15% de la población está alfabetizada. Está alfabetizada. Y de esos alfabetizados son los que hablan francés, y escriben francés. El resto habla creol y no escribe ni habla francés. O sea, están realmente bien aislados de la posibilidad de ejercer sus derechos, derecho a la educación, derecho a la alimentación. Están realmente oprimidos. Así Ese es un pueblo oprimido. Así es, por eso es que no vemos, a diferencia como vemos en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, que hay un pueblo que se levanta, un pueblo que se organiza y dice, no te metas más. En Haití van a volver a vivir esta situación en cualquier momento si no hay posibilidades de que Haití pueda recuperar su dignidad histórica y la posibilidad de vivir realmente liberados, en libertad, porque ellos están colonizados todavía, a pesar de que fue el primer país que se independizó en nuestra América, resulta que las nuevas formas de coloniaje lograron oprimir al pueblo haitiano. Mantenerlo oprimido. Toda nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, ojalá podamos ver que este pueblo pueda levantarse y reconstruirse en algún momento, además que fue ejemplo para Bolívar en su momento, fue ejemplo para nuestra independencia, hoy resulta ser víctima de esta maquinaria, de esta industria internacional de la guerra y del narcotráfico, lamentablemente. Y Sally, nos tenemos que ir, tu última reflexión. Bueno, mira, la reflexión es que nos tocó un momento histórico, yo siempre insisto esto, bien interesante, muy difícil, porque es demasiada incertidumbre, nos puede generar mucha angustia, nos puede generar mucho temor. Lo importante es no quedarnos con ese sentimiento, sino procesarlo, compartirlo y tener siempre la esperanza de aprovechar este momento para reflexionar sobre lo que es la vida, lo que es en efecto el ser humano, lo que es la existencia, disfrutar las cosas que están a la mano y tener esperanza en que solo organizados y con el otro y con la familia y con los vecinos y en ese proceso de organización es que vamos a poder salir adelante. Así es. Nos despedimos. También un abrazo a todas las personas que en estos días han perdido a sus afectos, a sus familiares, no solamente en la situación de pandemia, sino por diversos motivos de salud. Ha sido más de un año muy duro para todos nosotros. Nuestro abrazo, recordemos que tenemos que seguir cuidándonos mucho, mantener las medidas de bioseguridad, aunque se está haciendo un gran trabajo para lograr las inmunizaciones e ir avanzando, pues el bloqueo nos ha afectado también, no todos los países pueden vacunarse, hay una situación mundial todavía de peligro con la quinta ola de la pandemia, así que cuidémonos nosotros que estamos en la posibilidad de conscientemente velar por cada uno de la comunidad. Nos despedimos.